de ocuparlo lo que más podamos, ¿ya? Bienvenidos entonces, chiquillos, les doy como siempre las normas de la clase, ustedes ya las saben, pero hoy día las vamos a explicitar de mejor forma. Mantengamos la actitud de respeto durante la clase y así colaboremos con la unidad del grupo. También debemos de estar en un lugar libre de distracciones para que podamos concentrarnos en el objetivo de hoy día, que va a ser un poquito más acotado, sin embargo nos va a servir igual. Este medio, ¿cierto?, fue creado para la realización de clases, así que evitemos cualquier otra intervención que no sea de clases, ¿ya? Dudas de colegio, cosas así, corresponden. Después vamos a tener momentos, hoy día no creo que se dé, pero igual se los menciono, vamos a tener momentos que van a tener ustedes intervenciones, y estas van a ser indicadas y tendrán un tiempo determinado. Y las respuestas a las preguntas, ¿cierto?, van a quedar registradas en sus libros que ya han sido avisados, en sus módulos y en las páginas, ¿ya? Hoy día, ¿qué vamos a trabajar, chiquillos? Vamos a trabajar lo que es el modelo de desarrollo, el nuevo modelo de desarrollo, ¿ya? Y para poder explicar esto tenemos que ponernos un poquito en contexto. Y para ponernos en contexto respecto de nuestra actividad, ¿ya?, de nuestra clase de hoy, vamos a activar nuestros conocimientos previos. Y ustedes se dan cuenta, tenemos una ampolleta que tiene un montón de ideas. Bueno, nuestra ampolletita de la cabeza se va a activar y vamos a desarrollar algunas cosas que nos van a servir para entender este contexto del nuevo desarrollo, ya del nuevo modelo de desarrollo. Vayan ustedes, chiquillos, a la página 13 de su libro, ¿cierto?, de texto, que ya se los mencioné, y van ustedes a observar las siguientes imágenes. Yo las copié y las pegué acá en la diapositiva. Vayamos viendo, tenemos por acá un automóvil, ¿ya? Celulares, son viejitos los celulares, pero no importa, se entiende que son celulares, equipos de comunicación más modernos. Un computador de escritorio, ya de esos que tenían torre, y también unos cilindros de gas. Esos 4 elementos contamos nosotros para poder desarrollar esta primera actividad, esos 4 objetos. La primera pregunta que ustedes tienen en su texto, página 13, van a ustedes a responder ahí de forma escrita. ¿Cree usted que los productos que muestra la imagen son elaborados en Chile? ¿Sí o no? Es una respuesta súper breve. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el automóvil se hizo en Chile, que los celulares se hicieron en Chile, que los computadores se hacen en Chile, que los cilindros de gas se hacen en Chile? ¿Se fabrican estos productos acá? ¿Qué dicen ustedes? El auto, celular y el PC, Uh-huh. no. ¿Ya? Lo que es electrónica yo creo que afuera. Ya, muy bien, perfecto. ¿Y por qué cree usted que no se producen en nuestro país? Mm, Muy buena pregunta. sí. Bueno, no se producen en nuestro país porque no tenemos la industria desarrollada a tal nivel que nos permita fabricar un auto, que nos permita fabricar un computador, un celular. No tenemos industria a ese nivel. Tenemos otro tipo de industria, pero no es la industria manufacturera, o sea, o de fabricación de productos a este nivel de tecnología. Tal vez de una tecnología un poco más básica, un poco más simple, por ejemplo, industria textil, industria de la madera, pero no a nivel de esta tecnología que tenemos acá. Segunda pregunta, ¿de qué países cree usted que podrían provenir estos productos? País asiático. Ya, muy bien, claro. El auto de Europa puede ser. Sí, hay fábricas en Europa, puede ser Europa. Por lo general estos productos no son ensamblados en una sola parte, sino que son fabricados por parte. Por ejemplo, podemos decir que la carrocería del auto se hace en un país, que, ¿cómo es que se llama? Que los neumáticos se hacen en otro y que son ensamblados en un tercer país. Y así sucede con el resto, los celulares también. Su tecnología por dentro, sus circuitos son desarrollados. Damos la bienvenida a un quinto participante que tenemos, un cuarto alumno que llegó recién. Bienvenido, ¿ya? Estamos viendo estas imágenes y estamos viendo, haciendo preguntas respecto de ellas. Incluso los computadores, podemos decir que los computadores son hechos en una parte, ahí sale bajito, por lo general sale mencionado, placa hecha en tal parte, plástico de otra parte. Por lo general se hacen con partes que se fabrican en otros lugares y que se ensamblan, ¿cierto?, en otro país, en un tercer país, ¿ya? Tercera pregunta, página 13 de su texto.
¿Cree usted que Chile es un país industrializado o con una importante producción industrial? Ustedes me dicen. ¿Creen No que es Chile es un... industrializado porque usted en la uno ahí se contestó, po. Claro, si no se No elaboran tenemos nuestros industria productos en en Chile Chile. es porque no estamos industrializados. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, Chile no tiene una producción importante a ese nivel como lo tienen la industria automotriz, la industria de la telefonía o la industria de la computación, por ejemplo. No tenemos esa clase de producción en nuestro país. Ya, muy bien. Sigamos entonces. Algo de esto yo sé. Nos saltamos a la página 16 y vamos a empezar a responder lo siguiente. Ustedes, todos nosotros, cuando estamos enfermos, ¿a qué instituciones recurrimos? ¿A dónde vamos cuando nos vamos, cuando estamos enfermos? ¿A dónde vamos? ¿A un Consultorios, supermercado? hospitales. ¿A un Hospital. hospital? ¿A un centro de salud? ¿A un consultorio? O si tenemos la capacidad, ir a una clínica. Pero bueno, por lo general, casi todos los que estamos en este tipo de actividades vamos al servicio público de salud, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer para que nos atiendan? No lo digamos ahora por COVID-19, salgámonos de eso y trasladémonos tiempo atrás. ¿Qué hace uno, por ejemplo, cuando está enfermo? ¿Qué debe hacer para poder pedir una hora en estos centros de salud? ¿Qué debe hacer? Ir a pedir Dígame, un número. sacar un número, ¿cierto? Ir temprano al consultorio y esperar en la fila hasta que te asignen el número para que te atiendan. Y de ahí tú vas al médico según la hora que te den, el día y la hora, y tú le dicen, ¿sabe qué? Estoy enfermo del pecho, no puedo respirar. Ah, tiene bronquitis aguda, como me pasó el año pasado a mí, que estaba para el gato con la bronquitis. Muy mal. Ya. Segunda pregunta. ¿Cree usted que el Estado se preocupa del bienestar social de nosotros, la población? Respóndanme con sinceridad. ¿Ustedes creen que el Estado se preocupa del bienestar de una población, de nuestro bienestar social? En algunos casos sí, diría yo, y en algunos casos no. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es el asunto. Yo diría que no, Ya, usted dice que no, ya. ¿Por qué? porque es evidente la clase de salud que nos brinda el Estado gratuitamente. Es básico. Si uno va a un consultorio y es básico, los medicamentos, la atención es muy mala. Yo soy una persona crónica y ni siquiera puedo atenderme o metiendo en el consultorio o metiendo particular, ni siquiera por ISAPRE porque tampoco me aceptan. Entonces, es muy mala la atención. Ya. O La sea, salud en Chile es mala. hay una preocupación, pero no llega a la calidad de servicio que tiene que prestar para la población. Ya, bien, me parece muy bien su Claro. crítica, perfecto. Y como tercera pregunta, de ahí vamos a ver por qué estamos hablando de estos temas que parecen tan distintos, pero vamos a ver que todos calzan con lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Qué es para ustedes una crisis? ¿Cómo definirían una crisis? ¿Qué es una crisis? Muy buena pregunta. ¿Qué es una crisis? Los pocos recursos o la falta de en algún área. Ya, sí, puede ser una característica de la crisis, ¿cierto? Que hay una carencia de algo y eso provoca, ¿cierto? Un problema, ya, perfecto, sí, muy bien. De una característica de la crisis que también es algo correcto. Ya, ya, nos quedamos entonces con eso, en la carencia de algo, ya, perfecto. Vamos entonces, chiquillos, avancemos, porque nos queda poquito rato. Ustedes saben de que hoy día la clase va a ser vertiginosa, porque después van a tener su reunión, entonces para darle el tiempo adecuado a ustedes y también a mí que haga la clase con el segundo ciclo que viene después de ustedes, ¿ya?
¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos esto, la cuestión social, y aprendimos la organización de los trabajadores. Ahora, ¿por qué estamos mencionando lo de la clase anterior? Porque esto nos va a servir como base, como piso para entender lo que va a pasar en esta clase con los contenidos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a avanzar un poquito. Vamos nosotros a hacer esto. Vamos a ver la unidad 1 del módulo 3, el nuevo modelo de desarrollo, que va a ir de la página 13 a la 32. No lo vamos a alcanzar a ver todo, pero no importa. Vamos a avanzar igual. El objetivo de nuestra clase va a ser caracterizar el contexto mundial que se desarrolla, la crisis económica, social y política que fue desarrollada en el año 1929, que es extranjera, sin embargo tuvo una consecuencia mundial, incluyendo nuestro país. Y de ahí vamos a entender por qué hablamos de la cuestión social, de los trabajadores, en fin, ¿ya? ¿Cuál va a ser el nuevo conocimiento? Vamos a alcanzar solamente a ver dos cositas, ¿ya? La crisis de 1929 y las consecuencias de la crisis en Chile y el mundo, ¿ya? Esos dos temitas vamos a alcanzar a ver respecto de este nuevo modelo de desarrollo, porque a partir de la crisis de 1929 es que tenemos este problema con nuestra economía y sociedad nacional. Los voy a silenciar, jóvenes. Así que ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense bien. Me van a poner caso y atención en esto, porque vamos a explicarlo de una forma lo más sencilla posible. Primero que nada, van a situarse ustedes en la página 14 y 15. Yo acá les estoy mostrando un pequeño resumen, donde empezamos primero que nada diciendo de que el siglo XX es un siglo vertiginoso. ¿A qué me refiero con que sea vertiginoso? Con que hubo cambios, pero a todo nivel. Ya, empecemos que tuvimos una guerra mundial entre 1914 y 1918. Corresponde a contenido de segundo ciclo, sin embargo, yo se los menciono porque fue una guerra devastadora, ¿ya? Donde como consecuencia de eso tuvimos el nacimiento de una potencia mundial como lo fue Estados Unidos. Más adelante vamos a explicar bien por qué, ¿ya? Primero que nada, un siglo XX vertiginoso a nivel mundial. ¿Ya? A nivel nacional tenemos que explicar que nuestro país tuvo un periodo que se denominó presidencialista, que empezó el año 1925. Previo a esto, como me decía su compañera delante que estaba trabajando un texto, hubo un periodo que se llamó parlamentario, que también tuvo repercusiones en nuestro país. Después vamos a trabajar un poquito ese periodo de nuestra historia, ¿ya? Este periodo parlamentario tuvo una crisis, ¿ah? Que fue más encima sumada, una crisis política sumada a la crisis de lo que es la cuestión social. Aquí metemos la cuestión social como base para explicar este siglo XX vertiginoso tanto en el mundo como en Chile. Esta crisis hizo que se radicalizaran los partidos políticos en Chile porque todos querían, ¿cierto?, buscar la cuota de participación política en el gobierno. Después explicamos cuál fue el gran problema que tuvo el presidente previo a este periodo presidencialista, que fue José Manuel Balmaceda, que tuvo una crisis gigantesca. Por eso les pregunto lo que es una crisis, ¿ya? Pero esta crisis ayudó a ¿qué? A que en nuestro país se ampliara la cobertura educacional, ¿ya? Se desarrollara la cultura en Chile, ¿ya? Y empezaran políticas de protección a las clases bajas. Por eso hablamos de la cuestión social, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Hubo un hito, un momento X, que es la crisis de 1929, que fue en Estados Unidos, pero que hizo cambios en el papel del Estado, ¿ah? No gobierno, el Estado. Cambió el papel que debía hacer el Estado respecto de lo que es su desarrollo con la población, ¿ya? ¿Cuál es el contexto mundial antes de la crisis? Página 18 y 19. Acá tenemos que el año 1917, Estados Unidos, aquí las siglas están en inglés. USA es igual a Estados Unidos. Inglés, español, da lo mismo. Este país entra en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Por lo consiguiente, con esto hubo un apoyo al bando aliado. ¿Cuál fue el bando aliado? Países que integraban Gran Bretaña, Francia y Rusia. Bueno, estos países se sintieron enfrentados a las potencias centrales, que es parte de la Primera Guerra Mundial, que fueron el Imperio Austrohúngaro, Italia y Alemania, donde, ¿cierto?, se encontró el triunfo aliado. Gana en este caso lo que es Estados Unidos con su bando aliado, ¿ya? Por lo consiguiente, tenemos que decir,
¿ya? Que Estados Unidos nace como una potencia mundial. Estados Unidos crece después de haber ganado, ¿cierto?, la Primera Guerra Mundial junto con Gran Bretaña, Francia y Rusia. Crece desde un punto de vista económico, político y cultural. Por lo consiguiente, Estados Unidos se convierte en el acreedor prestamista para otros países que estaban saliendo de los estragos de la guerra, ¿ya? Porque cualquier país que se mete en la guerra tiene que invertir mucho dinero y ese dinero muchas veces, como si un país pierde la guerra, es un dinero que lo pierde. Entonces Estados Unidos presta a otros países para poder solventar todo este gasto de la guerra, ¿ya? Y más encima Estados Unidos se potencia como en un proceso de expansión industrial armamentista, como el gran fabricante de armas del mundo, ¿ya? Por lo consiguiente, Estados Unidos se encontraba, como conclusión a esto, en una economía en pleno apogeo, lo que se conoció a resumen como los locos años 20, que fueron del 22, 24, 26, 27, 28, fueron un par de años en que Estados Unidos subió su forma de vida, subió sus acciones, subió todo ya respecto de lo económico, de lo político, de lo social, de lo cultural. Entonces fue un país que estaba en total apogeo, estaba en una burbujita. ¡Ay, si nuestro país es tan bueno, tenemos de todo para la población, somos todos felices! La burbujita de repente se rompe, ¿no? ¿Y qué pasa con esa burbujita? Queda la pura escoba. Sigamos. Página 2022, ¿ya? Vamos a ver causas de la crisis económica de 1929. Perdón, aquí alguien está hablando, tiene que ser la señora Rosa, ¿cómo está? Bienvenida. Les voy a apagar su micrófono, pues estamos trabajando, mi señora, el módulo 3, ¿ya? Para que se lo busque y lo pueda tener a mano, ¿ya? Causas de la crisis económica de 1929. ¿Qué pasa con esto? Página 2022. Década de 1920, en Estados Unidos, las actividades agrícolas e industriales habían aumentado notablemente, ¿ya? Aumenta la producción, como hay más economía, la economía está más firme y más dinero circulando, se preocupan de, ya empecemos a fabricar más cosas, se producen muchas más cosas. Que esto causa una desestabilización de la economía. ¿Por qué? Porque al aumentar la producción sucede este problema, la sobreproducción de algunos insumos, cosas que se fabrican. Se satura el mercado y quiebra las empresas. Les voy a explicar por qué, ¿ya? Estos chiquillos, esta crisis, ¿cierto?, este momento, ¿cierto?, Estados Unidos creó que Estados Unidos fabricara muchas cosas y estos productos se vendían a muy alto precio en algunos lugares, pero como había mayor sobreproducción, esos productos bajaban de precio. Al haber mucha cantidad de productos, ley de la oferta y la demanda, al haber muchos productos, ¿qué pasa? Bajan su valor. Pero igual la gente pensaba, no, si produzcamos, porque la población va a comprar. Pero ya la gente compra lo que necesita. Ya tiene un refrigerador, tiene una lavadora, tiene un microondas, tiene un televisor. ¿Para qué quiero otro? Entonces el mercado se satura con productos y ya la gente no compra más, porque ya tiene lo que necesita. Y más encima que en aquel tiempo las cosas se fabricaban para que duraran, las empresas empezaron a quebrar porque no podían vender sus productos, ¿ya? Por ejemplo, más encima tenemos que decir que Estados Unidos en aquel entonces era el principal consumidor de materias primas que se producían en otros países, ¿ya? ¿Cuál fue la consecuencia de esta sobreproducción? Es que millones de trabajadores se quedan sin empleo al quebrar las empresas y cierran fábricas. Además, tuvo un efecto insospechado sobre los bancos y el sistema financiero de Estados Unidos. Yo les voy a explicar. Las instituciones bancarias del país de Estados Unidos reclamaban sus créditos a otros lugares. Los bancos dan préstamos, dan un crédito. Y después, para poder solventar esta crisis que empezaba a generarse de sobreproducción, pedían a las mismas empresas, ya, pues, págame el préstamo que te hice. Las empresas no podían porque no tenían dinero, entonces aquellos bancos, ¿cierto?, empezaban a darse cuenta de que a las personas que le prestaron, a las empresas que les prestaron, no tenían cómo pagar sus préstamos, ¿ya? Ahí empieza un problema enorme, ¿ya? Entonces estas personas invirtieron más,
las personas invierten su dinero en las que son acciones cuyo valor era muy sensible, ¿ya? Les resumo, los bancos prestan dinero a las personas. Estas personas invierten ese dinero en lo que son las acciones. ¿Qué son las acciones desde el punto de vista económico? Son papeles que son documentos, ¿ya? Que en esos documentos se da que la propiedad de una empresa es de una persona. Ah, aquí tengo este papel que me dice que tengo una parte de la empresa tanto. Yo soy parte, invertí en tal parte, en tal documento en una empresa, ¿ya? Entonces, cada acción equivale a un porcentaje de esa empresa. ¿Mm? Por eso es que las acciones eran una forma fácil de subir tu ahorro, por ejemplo. Invertías una poca cantidad de dinero y si la empresa tenía gran cantidad de producción y estaba en una buena bonanza económica, tus acciones estarán de gran valor. Ah, tengo dinero en acciones. Ah, en documentos que significaban que tú eras dueño de una parte de una empresa. Cuando esta economía comienza a tener problemas, cuando esta burbujita, como les digo, de la bonanza económica, de la sobreproducción, de la venta de productos, de los préstamos de los bancos a la gente, que la gente compra acciones en la Bolsa de Comercio de Nueva York, empieza a haber el problema cuando estas mismas acciones que eran sensibles a los precios, estas acciones empiezan a bajar. Y estas acciones se comercializan hasta el día de hoy en la Bolsa de Comercio de Nueva York. ¿Ya? Pero estos precios de estas acciones bajan. ¿Qué pasa? Un día jueves 24 de octubre de 1929, lo que se denominó el Jueves Negro, millones de acciones se ponen a la venta. Y cuando muchos venden y nadie compra, ¿qué pasa con los precios? Se desploman. Queda la pura escoba con los precios. Si una acción de una empresa, este documento valía 100 pesos, por este mismo desplomo de los precios de las acciones podía valer 30 pesos, para que se vaya entendiendo la diferencia. Esta gran venta de acciones hizo que colapsara la bolsa, o sea, muchos accionistas que habían comprado acciones en la Bolsa de Comercio de tales empresas quedaban en la más absoluta ruina. Muchos quedaron con lo puesto, porque todo lo habían invertido, todas sus ganancias, toda su vida, sus ahorros, las habían invertido en la Bolsa de Comercio. Por lo consiguiente, empezó ahí el problema de la crisis. Muchos venden, nadie compra, y para vender y recuperar algo de lo invertido, venden a bajo precio, y empieza el declive económico. ¿Qué consecuencia tenemos de esta crisis en el mundo? Tenemos una consecuencia súper importante. Cierre de empresas y quiebra de bancos. Empieza este efecto dominó. Si cae la bolsa de comercio en Estados Unidos, esa bolsa de comercio, ¿cierto?, hace que se caiga la de Londres, que se caiga la de Santiago, que se caiga la de México, la de Colombia, en fin. Un efecto dominó. Cae una, caen todas, como consecuencia económica. Consecuencia social, página 23 y 25. Empieza un desempleo, pero sin precedentes. En Estados Unidos existe lo que se conoce como la Oficina de Colocación de Empleos. Por lo consiguiente, la gente que queda cesante tanto por el cierre de las empresas como del empobrecimiento de los accionistas son filas de gente que da vuelta y vuelta y vuelta a la manzana. Gente que está totalmente calificada para poder desarrollar sus actividades, sin embargo no puede porque en realidad esta gente está empobrecida totalmente, está desempleada y son miles, ¿ya? Y por lo consiguiente el Estado empieza a desarrollar ayuda a este desempleo para poder bajarlo un poquito, porque mientras más desempleo tenga un país, no es algo bueno para la economía ni para la sociedad, ¿ya? Consecuencias políticas. Los países se encuentran en crisis, los gobiernos se encuentran sobrepasados. Los gobiernos totalitarios en Europa empiezan a caer, esos contenidos segundo siglo, pero les cuento, gobiernos que son de corte dictatorial, en Alemania con Hitler y en Italia con Mussolini, empiezan a aparecer como la gran solución a esta crisis, ¿ya? Las naciones que se encuentran con dependencia económica de Estados Unidos, no tenían a dónde vender sus productos. Por ejemplo, que Chile vendiera productos a Estados Unidos está en crisis y Estados Unidos nos compra nuestros productos. ¿A quién más se los vamos a vender si nuestros productos estaban totalmente dirigidos a Estados Unidos? Por ejemplo, que es Latinoamérica, que es vendedora de productos, y Chile como ejemplo que era productora de salitre, que es lo que causa que se diera una crisis en el salitre porque baja su precio. ¿Qué causa? Que hasta un presidente en nuestro país deje su cargo, como en la imagen que está acá, que es Carlos Ibáñez del Campo.
¿ya? Página de la 28 a la 30, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis? La monoproducción y monoexportación del salitre, lo que es el crecimiento hacia afuera, necesidades extranjeras que permitía el ingreso de recursos al país, crecería la economía chilena, o sea, esperamos de que nos inviertan desde afuera para que Chile crezca, dependencia de los mercados extranjeros, dependíamos de que vendiéramos nuestros productos hacia el extranjero, colapsa la economía extranjera, por lo consiguiente repercute en la economía nacional, se desmorona nuestro sistema económico, que se cierran las propias salitreras, ¿ya? Cesantía y poco ahorro obrero, inmigración Pampa-Ciudad. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en la salitrera se vuelve a la ciudad, donde no tenía buenas condiciones de vida y plum, otra vez nos topamos de golpe con lo que es la cuestión social. Ahí se va entendiendo por qué tenemos una crisis en nuestro país, porque en realidad fue una crisis internacional que a nosotros nos afectó totalmente. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a salir de aquí y les voy a comentar lo siguiente, porque nos quedan un par de minutos solamente, de ahí empiezo con el otro curso. Yo sé que se fue cortito, fue breve. Sin embargo, no sé quién flauta me habla, no importa. ¿Ya? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar, chiquillos. Si ustedes quieren avanzar con las actividades, podría ser algo bueno, ¿ya? Para que ustedes puedan desarrollarlas. Está la actividad, ¿cierto?, de la página 26 y 27, de la 31 y la 32, ¿ya? Para que ustedes la puedan desarrollar. Después se las puedo dejar en el WhatsApp para que ustedes la desarrollen y después solamente la revisamos en nuestro WhatsApp el día miércoles, perdón. ¿Les parece? Vamos a ir sacándoles los silencios para que todos hablen, los tenían muditos. ¿Ya? Reiniciemos los audios. Yo sé que fue un poquito rápido, ¿ya? Ábrenos audio. ¿Ya, chiquillos? Vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Cómo está, caballero don Juan? ¿Ya? Hoy día Muy la bien, clase gracias. fue un poquito más cortita porque tienen una reunión más rato, ¿ya? Así que Sí, pero espero que puse esto harta atención. maravilloso. Espero que les haya quedado claro, ya para que puedan ustedes desarrollar su clase, o sea, su contenido, y después revisamos las actividades el día miércoles, ¿les parece? Ok. Ya, muy bien. Los dejamos hasta acá solamente, sé que la clase no es así, pero los dejamos hasta acá. Los quiero mucho, por favor, ustedes van a tener que hacer sus actividades y después las revisamos el miércoles. ¿Les parece bien? Ok. Dedito arriba. Ya, muy bien. Ya, lávense las manitos, chiquillos, cuídense y nos vemos la próxima clase que va a ser el miércoles para revisar por WhatsApp las actividades. ¿Muy bien? Hasta la próxima Ya. clase. Nos vemos entonces, chiquillos. Hasta. Chau, chau. Chao.